Yo me inicié en la poesía muy joven, realmente, y podría decir que la poesía nunca me ha abandonado y que yo no la he abandonado a ella. Quiero decir que he escrito poesía con mucha regularidad. Siempre he sentido que escribir poesía significaba también leer poesía, y por tanto el número de poetas que me han influido son muchos. Me han influido los que me han gustado y a lo mejor me han influido también muchos que no me han gustado, porque he leído y leo mucha poesía. Puedo recordar como mis primeros maestros, pudiera decir, los poetas modernistas españoles y sudamericanos, porque son los primeros, no los primeros poetas que leí, pero sí los primeros en quien sentí una gran emoción al leerlos. Es decir, al leer poemas de Manuel Machado, de Juan Ramón Jiménez, de Leopoldo Lugones, sentí que esos poemas, de Julio Herrera de Reisig, por ejemplo, sentí que esos poemas tenían algo que ver conmigo. No solamente me gustaban literariamente, sino entendía que, por ejemplo, el poema de Manuel Machado, Adelfos, que me supe muchos tiempos de memoria: yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo del árabe español. Yo cuando leí ese poema con 16 años, o probablemente 15, en la soledad de mi habitación de estudiante, pues casi lloré, porque pensaba que ese poema era un autorretrato mío, no un autorretrato de Manuel Machado, sino un autorretrato mío. Sería muy difícil ir pasando después a Juan Ramón Jiménez, a Lorca, a Alexandre, a Cernuda, a Cavafis, a Eliot, a Oden, qué sé yo, me dejaría tantos, naturalmente a Rimbaud, a Verlaine, a Mallarmé, a muchísimos poetas menores, a Lautréamont, a los surrealistas, a la poesía china, a muchos rusos. Quiero decir, como no se trata de hacer un catálogo de las naves según la Ilíada, se comprenderá que yo soy un poeta intelectual, o que soy un poeta culturalista, como se decía en un momento dado. Pero se comprenderá también, cuando se oiga lo que leo o se lean mis libros, que si soy un poeta muy culturalista, soy también un poeta muy vitalista, porque no creo, ni he podido creer nunca, que la literatura sea una cosa separada del vivir. Es decir, que al leer mucho, esa mucha lectura no ha hecho otra cosa que intensificar el deseo de expresar mis propias vivencias o las vivencias del mundo o el sentimiento concreto de la vida, expresarlo en los poemas. Los poemas tenían que trepidar de emoción vital, tenían que trepidar de emoción literaria, tenían que trepidar de palabras, tenían que trepidar de metáforas y tenían que trepidar de esa fuerza física que se transmite al lenguaje, que la laringe transmite al lenguaje, esto lo dijeron los griegos, y que compone entonces la esencia misma de la poesía, que es emoción e intensidad. No digo que yo lo haya logrado, naturalmente, digo que eso es lo que he buscado. He buscado asaltar a la poesía por todos los lados para producir o meterme yo o embeberme yo en la emoción y en la intensidad que la poesía requiere. No hay gran poesía si no se intenta esa emoción y si no se intenta esa intensidad. El culturalismo, las formas de conseguirlo, los ritmos, eso ya depende de cada cual. Yo he preferido intentar variar, pero sobre todo emoción e intensidad.